Rosario. Exploremos la gracia de Dios. Hay una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Estamos compartiendo un mensaje que empezamos el miércoles, acabó de empezar este miércoles, y lo intitulo 4 categorías de creyentes. Hay 4 categorías de creyentes, y la razón que quiero tratar el mensaje es porque al entender esas 4 categorías podemos nosotros vernos a nosotros en una de esas 4 categorías, y también podemos ver la iglesia, porque mire, yo he estado sentado en las bancas igual que ustedes por muchos años en mi vida, en varias diferentes iglesias, y una de las cosas que sucede cuando uno está sentado en las bancas escuchando diferentes predicadores predicar, ha ido quizás a muchas iglesias y ha escuchado diferentes predicadores predicar de diferentes lugares, con diferentes estilos, con diferentes maneras de compartir la palabra, diferentes temas, y siempre uno se queda sentado en la banca y escucha y trata de sacar el mejor provecho de lo que le están compartiendo a uno. Y la Biblia nos enseña así que hay diferentes tipos de líderes, diferentes personas que el Señor usa para predicarnos, y eso está en Efesios capítulo 4 verso 11. Hay 5 diferentes tipos de líderes que están guiando iglesias. Hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 están en Efesios capítulo 4 verso 11. Y los 5 tienen diferentes estilos de predicar y manejan la palabra de diferente manera. El apóstol se enfoca mucho en fundamentar al pueblo, darles muchas revelaciones de la Biblia para que conozcan muy a fondo de qué se trata la fe y cómo trabaja en lo que es la vida del cristiano. El profeta se enfoca mucho en ayudarte a entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que aprueba a Dios y lo que no aprueba a Dios, y está muy enfocado en eso, y lleva el pueblo a entender cuál es la voluntad de Dios. Está hablando por Dios. Ese es el estilo del profeta, el enfoque del profeta. El evangelista es diferente, porque el evangelista está siempre deseando que todas las personas que estén ahí conozcan al Salvador Jesús, especialmente a los que no conocen del Señor, o los que no han tenido una experiencia larga en sus vidas en la iglesia. Ellos están muy enfocados en esas personas nuevas y quieren que ellos entiendan que Jesús es el Salvador, y se enfocan mucho en mensajes que te traen a conocer a Jesús como el Salvador para que seas salvo y finalmente te entregues al Señor y empieces a vivir para Dios. Pero cada domingo se enfocan mucho en eso, en tratar de que tú entiendas que Jesús es el Salvador, que no hay otro camino, y ese es el camino. El pastor es diferente. El pastor se enfoca mucho en hablarte de temas que te ayudan a animarte, a acercarte a Dios, que estás pasando por un proceso, pues vienen y te quieren abrazar, te quieren apapachar, te quieren hacer sentir que eres amado. El pastor es verdaderamente como un pastor aquí en la tierra, no natural, que un pastor de ovejas, pues duerme con las ovejas por la noche, las lleva a los pastos a comer, las lleva a las aguas a beber, está todo el tiempo con ellas, huele como las ovejas. Así mismo es un pastor, conforme a Efesios capítulo 4 verso 11. Finalmente el maestro es una persona que se enfoca mucho en enseñar, busca textos bíblicos. Les gustan mucho revelaciones de la Biblia para que tú aprendas más. Va a veces de capítulo en capítulo para enseñarte. Yo sé que yo tengo mucho de este don de maestría porque uso mucho la pizarra, y el maestro es así, desea que la gente aprenda y le gusta también profundizarte en lo que estás estudiando. Entonces, 5 tipos de líderes, pero en las bancas, cuando estamos sentados en las bancas, estamos escuchando, venimos de diferentes caminos. Cada persona, algunos están en el mundo, otros están en la iglesia ya por largo tiempo. Hay otros que están en la iglesia, pero también están viviendo una vida quizás un poquito más mundana, no son tan piadosos.
Yo no culpo a ninguno por la vida que están viviendo. El Señor está trazando los pasos de cada uno de nosotros. Y Él se está encargando de que cada uno de nosotros lleguemos a conocer a Jesús, a Jesucristo su Hijo. Entonces, el mismo Jesús nos indicó en Mateo capítulo 13 una parábola, la parábola del sembrador. Cuando tengas tiempo puedes leerla. Si quieres también volver al video del miércoles pasado, puedes leerlo, puedes verlo en línea y escuchar allí lo que yo compartí acerca de la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 habla de un sembrador que va andando por el camino sembrando semilla, tiene como su bolsita aquí sacando semillas y sembrando. Y él dice que mientras se va sembrando la semilla, hay algunas semillas que caen junto al camino. Pero qué bonito que cae junto al camino. Jesucristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino. A pesar de que esa semilla cayó junto al camino, y de conforme a Mateo capítulo 13, esa semilla que cayó junto al camino, vienen los pájaros y se la comen. Y no da fruto. Yo llamo a ese grupo de personas que es representada por la semilla que cae junto al camino, el grupo de los incrédulos. Son personas que escuchan la palabra, pero no la entienden, o quizás nunca la han escuchado. El incrédulo es esa persona. Tanto el ateo como el que está en otras religiones que no son cristianas, son personas incrédulas que no creen en Jesús. Son semillas que caen junto al camino y nunca llega a echar raíz, nunca llega a hacer nada. Porque todos tenemos la medida de fe. Aún el incrédulo, aún el ateo, aún el hindú, el musulmán, todos tenemos la medida de fe. Cada uno tiene. Romanos capítulo 12 te declara que todos tenemos la medida de fe. Es una semilla que Dios puso en cada uno de nosotros. Ninguno puede decir que no tiene la oportunidad de creer en Jesús. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Romanos capítulo 12 te lo enseña. Entonces, las semillas que caen junto al camino son aquellos que son incrédulos, que no reciben. La semilla que cae en pedregales es semilla que no tampoco llega a crecer, no tampoco da fruto. Y Jesús lo explica en Mateo capítulo 13. Yo llamo a este grupo de personas que es representada por la semilla que cae en pedregales, el grupo de personas que son no comprometidos, porque esas son personas que sí entienden. Dice la Biblia en Mateo capítulo 13 que son personas, porque Jesús vuelve y explica la parábola del sembrador, y le explica que los que caen en pedregales son personas que reciben con gozo al principio de la palabra, pero cuando llegan pruebas, dificultades, dicen, esto no es para mí. Son personas que no son comprometidas, están en la iglesia, quizás llegan a conocer a Jesús, pero no se comprometen, no vuelven a la iglesia frecuentemente, van quizás una vez al año para tiempo de Navidad o tiempo de Pascua, y tal vez tengan una Biblia, tal vez la leen a veces, pero no están comprometidas. Yo no los culpo, no los condeno. Yo les llamo el grupo de no comprometidos, pero yo creo que estas personas llegarán al próximo nivel en sus vidas mientras nosotros les predicamos la gracia de Dios y seguimos predicándoles la gracia de Dios, porque dice la Biblia que la benignidad de Dios nos produce arrepentimiento. Cuando yo te muestro a ti más y más de la benignidad de Dios, tú te vas a querer arrepentir, porque vas a ver, Dios, tú eres tan bueno. Dios mío, yo he sido tan malo. ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿Qué puedo yo hacer para agradarte? Vas a querer agradarle, pero de corazón, no porque te dice. Es tú mismo que vas a decidir en tu corazón que vas a querer vivir para el Señor. Y eso va a pasar cuando yo te sigo predicando a ti más en la gracia de Dios. El próximo grupo en el Mateo capítulo 13 son la semilla que cae entre espinos. El sembrador va sembrando, hay una semilla que cae entre espinos. Dice Jesús en Mateo capítulo 13 que esa semilla es semilla que esas personas que están representadas por esta semilla son personas que el afán de este mundo les hacen perder el enfoque en la palabra de Dios, el enfoque en su gracia. Esta semilla que cae en espinos representa personas que están en la iglesia, que sí están comprometidos a la iglesia, vienen siempre, están enfocados en su lectura de la Biblia, leen, oran, pero ¿qué pasa? Que muchas veces este grupo de personas, como espinos, se afanan, llegan a afanarse mucho porque están tan enfocados en tratar de agradar a Dios
que lo tratan de hacer por sus propias fuerzas. Y al hacerlo por tus propias fuerzas te vas a cansar. Y te vas a cansar y llega entonces a estar viviendo este estilo de vida donde pasas tiempo cercano al Señor y tiempo como que te sientes lejos de Dios. Cercano al Señor y lejos de Dios. Todo el tiempo estás así. ¿Y qué pasa? Que necesitas un avivamiento. Y muy frecuentemente buscas un avivamiento. Y el avivamiento es una cosa que la buscas cuando te sientes lejos de Dios. Y te sientes lejos de Dios a menudo. Desafortunadamente, legalista. Yo llamo a ese grupo los legalistas. Porque son personas que creen en Dios, pero se enfocan más en la ley. En agradar a Dios por cumplir las obras que la ley indica que tienes que hacer. Pero cuando lo haces por tus fuerzas, te cansas. Y al final de cansarte, quieres renovarte, quieres refrescarte. ¿Y qué pasa? Que muchas veces llegas a refrescarte, a renovarte, conformándote con los placeres de este mundo. Porque estás tan cansado que te complaces con, déjame tener una novia afuera de mi matrimonio, por otro lado. Déjame usar de sustancias para mi cuerpo, para hacer mi cuerpo descansar un poquito, porque estoy tan afanado, tan cansado. Esas sustancias, ¿qué pasa? Que un camino parece bueno al hombre. Hay un camino que parece muy bueno al hombre, pero el final de este es muerte. Y ese verso bíblico que te acabo de compartir, que hay un camino que parece bueno al hombre, pero el final de este es muerte, no se trata nada más de obras pecaminosas, sino que también se trata de creer que por la ley vas a agradar a Dios. Hay un camino que parece bueno al hombre, pero el final de este es muerte. La Biblia misma declara que el evangelio de predicarte así, legalismo, de que vivas por la ley, el evangelio conforme como Moisés lo predicó, que hace estas cosas y vivirás por ellas. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de nosotros somos perfectos para hacer esas cosas siempre y estar todo el tiempo consistente. ¿Y qué pasa? Que el fin de tratar de vivir por ese estilo de vida, el final de ese estilo de vida también es muerte. Y la Biblia le llama que es el ministerio de muerte. Así mismo le llama la Biblia. El ministerio de muerte, el ministerio que está obligándote a que tengas que cumplir con las leyes. Lugares donde se enfoca mucho en la ley. ¿Y qué pasa? Que el que no hace la ley, hasta lo excomunican de la iglesia. Es triste, pero eso sucede. No es el llamado de Dios a nosotros. El Señor nos quiere que estemos como la cuarta categoría que está en Mateo capítulo 13, que es la semilla que cae en buena tierra. Estos son los creyentes, los que dan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Somos los fructuosos, los que damos fruto en la vida. Esos que dan fruto en la vida son los que han creído en la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos sentados en las bancas y estamos escuchando estos diferentes tipos de predicadores y estamos escuchando todo lo que están compartiéndote, muchas veces pues yo por mí en particular te voy a dar mi propia experiencia. Yo empecé aquí, todos empezamos aquí más o menos, todos empezamos aquí, entre el grupo de los incrédulos. El grupo de los incrédulos. Y como incrédulo, quizás vayas a escuchar la palabra de parte de un pastor, o quizás estés aquí, escuchándola de este lado, de parte de un maestro. Quizás encuentras en tu vida una persona que es un evangelista, y tiene un fuerte don de evangelismo, y te está todo el tiempo predicando. Eso me pasó a mí también al principio. Antes de yo entrar a la iglesia, yo hablaba con uno que era un evangelista, tenía un don de evangelismo, todo el tiempo me estaba hablando de Jesús. Yo decía, quítate, no me estás cansando, yo no quiero escuchar eso. Scott, hace poco hablé con él otra vez, por primera vez lo encuentro por Facebook, porque no había hablado con él desde el 1994, no había hablado con él, y lo encontré por Facebook de casualidad. Empezamos a hablar otra vez, por primera vez en estos días. Él es evangelista, yo no fui a su iglesia, pero tenía un don de evangelismo este hombre. Todo el tiempo hablándome de Jesús. Yo no quería saber nada de él por esa razón. Quizás como incrédulo estás con un profeta. El profeta desafortunadamente, él sabe lo que es bueno y lo que es malo.
Y Él te dice, si estás en lo malo, vas al infierno. Y te está enfocando mucho a que hagas las cosas como Dios dice. Como quiera que sea, estás entre el grupo de los incrédulos. Cuando finalmente llegas a entender que Jesús es el camino y estás entre los incrédulos, si llegas a entender que Jesús es el camino, es porque una palabra se te predicó que te llevó a este plano. Llegaste al cielo, fuiste al cielo de una vez. En ese momento que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, es como que fuiste al cielo de una vez. Y hubo un cambio en tu vida, en tu corazón. Hay gente que da un cambio tan radical, que se sienten tan diferentes desde un momento para otro. Eso me pasó a mí. Un cambio radical, sí. Un cambio radicalísimo. Y hay personas que el cambio no es tan radical, no es de un momento para otro, pero de poco a poco van cambiando, van recibiendo. Pero cuando llegan, es como que sienten en el cielo. ¡Wow! Dios es verdad. ¡Wow! Jesús es el camino. ¡Wow! Yo no lo creía, ahora sí lo creo. Y es como que llegas al cielo. Pero ¿qué pasa? Que si no se te sigue predicando la gracia de Dios, que eso es lo que representa esta línea que yo compartí el miércoles pasado. Esta línea es el nivel donde recibes la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Es lo que te lleva a entender, wow, Dios es veraz, Dios es bueno, su amor me cambió. Si no se te sigue compartiendo a este nivel la palabra, sino que se te vuelve otra vez a compartir la palabra como ley, o una mezcla de ley y de gracia, o en vez de seguir con personas que creen, te vas otra vez al mundo, a personas que no creen, y comienzas a compartir la vida con ellos, gente que no cree, que no quiere saber nada de Dios, te quedas aquí. Hay mucha gente que está así fluctuando, entran y salen, conocen la gracia de Dios y otra vez vuelven otra vez al mundo, porque están más o menos agrupados con personas que no quieren saber de la gracia, no quieren saber nada de Dios, o quizás se meten con personas que sí quieren saber de Dios, pero no conocen a Dios a este nivel. Lo conocieron al principio, porque toda persona que conoce a Jesús llega a este nivel. Toda persona llega a este nivel. ¿Qué pasa? Que si no te quedas aquí, empieza a fluctuar. Y más o menos muchas personas están en esto. O quizás están con un pastor evangelista, pero están sube y baja, sube y baja. Un domingo le predican la palabra de Dios, que Jesús te amó, que Jesús te quiere perdonar todos sus pecados, pero te vuelven y te dicen, pero lo que estás haciendo, ¿te pasó algo malo esta semana? Eso es porque estás en pecado. Eso es porque no estás haciendo algo bien. Te faltó orar más esta semana. Te faltó leer tu Biblia. Por eso es que te pasó lo que te pasó. ¿Qué pasa? Que entonces empezaste aquí, pero te están bajando acá. Entonces estás viendo por ley. Estás un sub y baja. Y estás como que no. Y te estás sentado en la banca y escuchas y crees como que estás escuchando algo. Y sí. Porque en muchos lugares están predicando una mezcla de ley y de gracia. Y sí, a veces se escucha algo que sí te anima. Y cuando es algo que es de gracia, te levantas de la silla y dices, aleluya, sí, gloria a Dios. Pero cuando llega el momento que te empiezan a predicar la gracia, se calla, todo el mundo queda callado. Y no saben qué decir. Porque la gracia te condena. La ley te condena. Si te predico la ley, te va a condenar. Si te predico una mezcla de ley y de gracia, vas a estar pensando, sí, eso es la verdad. Jesús está predicando la verdad. Pero te estoy dando una mezcla de ley y de gracia. Y a veces esta ley pues te confunde. Tú dices, wow, sí, Dios es bueno. Sí, pero Dios me va a castigar. Dios me va a castigar. Dios me va a castigar. Entonces, ¿qué pasa? Que te acercas de Dios, pero después estás pensando que Dios me va a castigar y ahora no quieres estar con Dios. No vienes a la iglesia. Porque piensas que Dios no quiere venir a la iglesia porque vas a veces a los hermanos y dicen, ellos son más piadosos que yo y me van a juzgar. Mejor no vengo a la iglesia. Hay cantidad de personas que es así. Que no llega a la iglesia porque ellos creen que nosotros los vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque han recibido el mensaje de la mezcla de la gracia y la ley. Recibieron gracia en un momento, pero volvieron otra vez a la ley. Y por eso no vienen a las iglesias. Y yo no creo que ningún predicador quiera alejar al pueblo. Yo no creo que nadie quiera alejar al pueblo de Dios de su iglesia. Y yo creo que todos los predicadores, sea que estén en un mensaje fuerte de la gracia, o que estén en una mezcla de ley y de gracia, o aún predicadores que están en la ley nada más, y que son cristianos pero que están predicando mucha ley, mucha ley. Yo no creo que ninguno de los pastores quieren el mal para la iglesia. Ellos todos quieren el bien para la iglesia.
están buscando lo mejor para la iglesia, están trabajando conforme a lo que ellos conocen. Por eso es que es tan importante aprender más de la palabra, aprender más de la palabra, aprender más de la palabra. Ahora vete conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, porque cuando te das cuenta, te acabo de decir que es importante, por eso es que es tan importante aprender más de la palabra, aprender más de la palabra, porque cuando aprendes más de la palabra, te vas a dar cuenta que el amor de Dios es más grande de lo que tú te pensabas. Es más grande de lo que tú te pensabas. Y no es que el amor de Dios está apoyando el libertinaje. Ahí es que mucha gente se confunde. No es eso, sino que el amor de Dios, aun cuando eras pecador, te amó. El legalista, aún el legalista entiende esto, porque lo dice en su palabra. Pero aún después que eres salvo, el Señor todavía sigue con lazos de amor tratando de atraerte a ti, porque es la benignidad de Dios que te produce arrepentimiento. Ahora mira, el Señor puso un régimen espiritual en la tierra para que si estás en este nivel, este régimen te va a llevar al próximo. El Señor quiere que realmente saltes de aquí hasta acá y te quedes ahí. Que saltes de aquí a ser un creyente y te quedes ahí. El Señor eso es lo que quiere. Pero aquellos que quieren enfocarse nada más aquí. No, yo quiero subir de aquí a aquí, pero no quiero subir hasta allá. El Señor ha puesto un régimen para que te siga llevando al próximo nivel, empujándote a subir más. En Primera de Reyes, capítulo 19, vemos este régimen. Y lo vemos a través de la historia de Elías. Elías, dice en Primera de Reyes, capítulo 19, verso número 4, él llegó a sentirse tan cansado que deseó morirse. Eso le sucede a todos, los que están en este nivel, junto al camino, los que están en Pedregales, los que están en Espinos. A todos les sucede esto mismo, que se cansan tanto que desean hasta morirse. Y físicamente algunos cometen suicidio. Le pasa a todos. Pero ¿qué pasa? Cuando estás, porque ese es el efecto de la ley, que te cansa. Porque estás tratando de agradar a Dios con tus fuerzas, te cansas. Y Elías estaba tratando de agradar a Dios por la ley. Y dice en el verso número 4 que se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Porque así hasta este nivel te cansa tratar de vivir por ley. Y entonces el Señor le dice a él: ¿qué haces aquí, Elías? Vete, levántate, come, dice en el verso 5. Y lo lleva, poco a poco, lo lleva a un monte para allí darle una revelación. Y en esa revelación le da el Señor, el verso número 9, dice que cuando él sube a este monte, él se mete en una cueva, pasa la noche allí, y vino a él la palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Verso 10, y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, etcétera, etcétera, etcétera. Elías está declarando que él tiene un vivo celo por Jehová Dios, un anhelo, una hambre de Dios. Y él quiere ver que todos también reciban esa misma hambre. Y la verdad, te voy a decir esto: todos tenemos hambre de Dios. Aún el incrédulo tiene hambre de Dios. Aún el ateo tiene hambre de Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa hambre de Dios le da un vivo celo al ateo, que dice: yo no quiero que nadie tenga religión. Voy a tratar de hacer que Estados Unidos le quite la libertad a los creyentes de estar reunidos en iglesias. Y verdaderamente han estado tratando de hacer esto en Estados Unidos. Pero ese es el vivo celo del ateo, porque tiene un hambre. Es un hambre espiritual, pero él cree que los cristianos no satisfacen ese hambre, porque ha sido herido en su vida, ha sido herido por la iglesia, y justamente por la ley, porque se ha mal usado la ley. No es que la ley es mala, la ley es buena, es santa, es pura, es perfecta. La ley es de Dios, pero cuando la usamos mal,
alejamos a la gente. Y el ateo es una de esas personas. Entonces el vivo celo del ateo lo hace desear hasta degollar a los cristianos en un sentido figurativo, ¿ok? Pero desafortunadamente vemos que también en un sentido muy real hay luchas espirituales aquí en la tierra donde aún los musulmanes que están en este grupo de incrédulos quieren degollar a los cristianos. Y esto ahora es algo real. Pero eso es por el vivo celo que tienen de Dios. Igual que Elías, que tenía un vivo celo. Y justamente la razón que está aquí en el monte es porque está huyendo, porque él acabó de degollar a 400 hombres. Si lees la historia un poquito más atrás, él acabó de degollar a 400 hombres porque no estaban creyendo a Dios de la misma manera que él creía a Dios. Y los degolló. Y por eso justamente lo buscaron para matarle, para quitarle la vida, y él huyó. Y aquí termina en este monte. Y Jehová le dice en el verso número 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Un grande y poderoso viento que rompía los montes, dice aquí. Y quebraba las peñas delante de Jehová. La palabra de Dios sale por el viento. Nosotros la declaramos con la boca. Y lo que el incrédulo necesita escuchar, es justamente esto. Necesita escuchar la palabra de Dios como un viento. Como un viento. La palabra. La palabra de Dios es como un viento. La sacamos al aire, la declaramos. Me están escuchando mi palabra yendo por ondas, que está llegando a sus oídos, que está atravesando el viento, está llegando a ustedes. ¿Y cómo conocerán que Jesús es el Señor? A menos que le prediquemos, le declaremos, le compartamos verbalmente la palabra de Dios para que reciban. Es importante que reciban. Pero dice aquí, estoy en Primera de Reyes, capítulo 19, verso número 11. He aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Cómo así? Porque es que Dios no quiere que te quedes nada más en la leche. La palabra es como lechita para el bebé, que te ayuda, recibes, ¿ok? Es lechita, pero el Señor no quiere que te quedes en la lechita nada más. Jehová no estaba en el viento, dice. Y tras el viento, dice el verso número 11, tras el viento sucedió un terremoto. Un terremoto. ¿Y qué pasa? Que el terremoto, dice aquí, que Jehová no estaba en el terremoto. Tampoco el Señor desea que te quedes en el nivel de las personas no comprometidas. Las personas no comprometidas están conociendo de Dios, pero no están realmente comprometidos a Él. Dios no quiere que se queden ahí, en ese lugar. Él quiere que subamos al próximo nivel. Por eso dice en el verso número 11, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿El terremoto qué hace? Que no te deja pacífico, que te quedes donde estás. Tienes que moverte. No te quieres quedar ahí. La gente normalmente cuando ve un terremoto sale fuera, porque no quiere que le caiga encima algo. El terremoto te destabiliza. No te deja quedarte donde estás. Porque el Señor no quiere que te quedes como una persona no comprometida en la vida. Él no quiere que te quedes allí. Entonces, tras el terremoto, un fuego. Sucede un fuego. Tras el terremoto, un fuego.
fuego. Tras el terremoto, un fuego. Y sabemos que este lugar donde están los legalistas, te voy a compartir algo, porque aún el legalista recibe dones de Dios. Porque ¿dónde fue que recibimos? Yo, por lo menos yo recibí don de Dios en iglesia donde se predicaba mucho legalismo. Y Dios ama a su iglesia, a pesar de que estén como incrédulos, ya lo sabemos, que aún cuando éramos pecadores Él nos amó. Pero aún las iglesias legalistas, el Señor está tratando ahí con el pueblo y está derramando de su espíritu, y hay personas que están siendo bautizadas con el Espíritu Santo en iglesia legalista, porque el Señor está trabajando en todo lugar. El mismo Pablo en una ocasión dijo que con que estén en este lugar predicando cosas contenciosas, o en aquel lugar predicando otra cosa, con tal de que estén predicando a Jesús, yo me gozo con eso, dijo Pablo en una ocasión. Te lo estoy diciendo en otras palabras, pero más o menos eso lo dijo Pablo. Porque el Señor está usando aún en iglesias católicas, el Espíritu está derramando. Yo he ido a servicios donde hay servicios carismáticos y reciben el don de Dios, están hablando en lenguas en iglesia católica. Es que nosotros no podemos descontar la obra de Dios en cualquier iglesia, sea que estén en iglesia legalista, o sea que estén en iglesia donde la gracia se predica. Dios se está glorificando en todo tipo de lugar hoy en día, porque Dios quiere llevarnos. Perdón. Dios es Dios. Dios es Dios, amén. Dios es Dios. Pero sí, si estás en lugar de pedregales, dice en 1 de Reyes capítulo 19 verso 11 que vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. El monte temblaba. Y la ley, lo que es predicarte a ti la ley de una manera que te lleva a entender que estás mal, te trae condenación. Te trae condenación, pero Dios no quiere que te quedes en la condenación. Dios no quiere que estés en la discoteca bailando, bebiendo y que te sientas, Dios no me va a querer porque estoy haciendo estas cosas. Y bueno, déjame salirme de aquí. Sí, qué bueno. Qué bueno que te saliste y dijiste, déjame salir de aquí porque esto no es bueno para mí. Qué bueno que te saliste de allí porque sentiste un temor por tu vida quizás. Porque en muchos lugares así, yo estuve muchas veces por morir. Muchas veces pistolas alrededor de mí. Muchas veces gente que quedaron tiroteadas. Qué bueno que quisiste irte de ahí, qué bueno. Pero el Señor no quiere que sea por esta condenación que tú te muevas a hacer lo correcto. Él quiere que te muevas a hacer lo correcto porque te nace de corazón, por amor, por deseo de agradar a Dios que te viene de tus entrañas. Dios no está, dice aquí, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Dios no quiere que hagas las cosas por temor. Y desafortunadamente muchas veces se predica para hacerte a ti temer. Se predica mucho con la palabra de Dios para hacerte que tengas un temor. Ay, Dios mío, va a pasar esto. Ay, no, pues yo me tengo que entregar a Dios hoy. Qué bueno que lo hagas. Qué bueno que te entregues al Señor. Pero yo prefiero que no lo hagas porque te estoy trayendo temor a tu vida. Porque ¿qué pasa? Que el niño que yo le diga, no hagas esto, y le doy pao. Qué bueno que no lo va a volver a hacer. Pero cuánto mejor es un niño que no hace eso, porque en su corazón le nace no hacerlo, y va a hacer las cosas mejor. Cuánto mejor es un niño que yo
que viene a decirte, mamá, yo te amo, pero lo hace porque vaya a decir a tu mamá que la ama? ¿Cuál te gusta? Que venga a ti a decirte, mamá, yo te amo, o que venga a ti a decirte, mami, yo te amo, no porque yo le di papá? ¿Cuál es mejor? Que lo haga de corazón, no porque lo estamos impulsando a hacerlo. Pero por eso Jehová no estaba en el terremoto. Jehová no está en ese terremoto. Dice el verso 12, y tras el terremoto, Elías vio un fuego. Vio un fuego. Este fuego nos indica a nosotros lo que sucede cuando recibimos este don del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que ya está en ti, porque el momento que estabas aquí y recibiste por fe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y como que fuiste al cielo en ese momento y te sentiste en la gloria de Dios, igual el momento que recibes el don del Espíritu Santo, que empiezas a hablar en lenguas, es un momento fascinante, glorioso, es un momento bendecido. Pero dice aquí que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Los dones de Dios que están en Primera de Corintios capítulo 12, entre ellos el don de lenguas, también hay don de sanidades, don de milagros, son cosas poderosas que el Señor nos ha dado a nosotros los creyentes para que vayamos y mostremos al mundo el poder de Dios, que Dios es, wow, poderoso. Pero a la vez que le mostremos el amor de Dios. Porque cuando tú oras por alguien que está enfermo y recibe sanidad, wow, Dios me ama. Los dones, a pesar de todo eso, son para un tiempo. Y cuando tú vas a Primera de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 13 te declara lo siguiente. Ay Dios, ya son las 10 de la mañana, tenía yo que cerrar. Voy a cerrar con esto. Primera de Corintios capítulo 13 dice, si hablase yo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Dice aquí. Dice en el verso número 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Verdad? Porque uno puede tener profecía. Puede tener los dones, incluyendo la profecía, incluyendo el don de sanidad, incluyendo todos esos dones, que es una bendición, gloria a Dios. Y que Dios te use magníficamente en esta tierra con esos dones. Pero esos dones, dice aquí el verso número 9, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Todos esos dones de 1 Corintios capítulo 13 son efectivos aquí ahora. Y Dios los está usando ahora en medio de la iglesia ahora. Y estamos siendo usados de Dios ahora. Pero llegará un momento donde esos dones ya no más son tan importantes. Porque lo más importante de todo es que vemos a qué nos está llevando todo esto. Cuando vemos que es todo el camino, hay un espíritu de profecía que nos está impulsando de un nivel a otro. Porque ese es el espíritu de profecía que te declaró palabra cuando eras incrédulo, que te llevó al cielo en un momento, figurativamente, y quizás hasta literalmente, porque una persona realmente llega a ver cosas en el cielo. O que sea que estés siendo predicado palabra que te condena. A pesar de eso, el espíritu de profecía está activo y te está tratando de ayudar a ver que este no es el camino, este es el camino. El espíritu de profecía, como dijo en Apocalipsis
creo que es el capítulo 19 que lo compartí la última vez, que el Espíritu de Jesús es el Espíritu de profecía y es el mismo Espíritu que ha estado activo en todos estos niveles. Aún cuando estabas en este nivel, aún que estabas entre los legalistas y estabas recibiendo dones, pero ¿qué pasa? Que Jehová no estaba en el fuego. Porque ¿qué pasa? Que en algunas iglesias legalistas reciben los dones, empiezan a hablar en lenguas y empiezan a hablar en lenguas todo el tiempo. Cuando están alrededor de ti están hablando en lenguas. ¿Y qué pasa? Que se glorían en las lenguas. Se glorían en las lenguas. Ay, yo sé hablar en lenguas. ¿Y tú qué pasa? ¿Y qué pasa? Que el que no es creyente se puede sentir menos. Porque las lenguas son para que podamos hablar íntimamente con Dios, pero no para creernos más. Ah, yo sí sé hablar en lenguas. No es para creernos más. ¿Y qué pasa? Que desafortunadamente hay muchos líderes que usan las lenguas. Y no solamente líderes, hay también ovejas que reciben las lenguas. O sea, personas que están siguiendo a los pastores, que están en las iglesias, que reciben las lenguas, pero se glorían en tenerlas. No esa es lo que estamos llamados a hacer. No estamos llamados a gloriarnos en los dones. Estamos llamados a gloriarnos nada más en Jesucristo. Y ese es el nivel de los creyentes. Cuando estamos aquí, seremos como Jesús. Y todo lo que el Espíritu de profecía ha estado tratando de hacer con nosotros, desde un principio, es llevarnos a este nivel, que seremos como Jesús. Tendré que seguir la próxima vez para compartirle lo que quería compartirle hoy, pero vamos a hacerlo la próxima vez, porque falta más y yo quería realmente profundizarlo con más tiempo, sin tener que apresurarlo. Aunque Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en tu nombre, Señor, te damos gracias, Señor amado, porque tú nos estás revelando tantas cosas y queremos, Señor amado, que tú lo uses para la edificación de tu iglesia. Señor, solamente tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedes ayudarnos a nosotros a encajar cada cosa que estamos aprendiendo en los lugares correctos, en nuestra mente, en nuestro corazón, para usarlos en el debido lugar como debe de ser usado. Padre Celestial, sabemos que tú todo esto lo harás, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Haré una fiesta en tu presencia.